¿Cuántos están contentos hoy? Bueno, oficialmente comenzamos, le damos la bienvenida a nuestros hermanos en las redes sociales, en Facebook y a todas las plataformas en las cuales esta palabra hoy va a fluir. Así que bienvenidos a Casa de Vida Zoe. Y en esta mañana quiero predicarle un tema, quiero traer una palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Bajo el tema le titulamos Fidelidad Inquebrantable. ¿Alguien me está escuchando aquí? Fidelidad inquebrantable. Y yo creo que este mensaje solamente le concierne al Señor. Solamente Él es fiel. Solamente Dios se puede describir con una fidelidad inquebrantable. Si Dios tiene muchos atributos, pero la fidelidad de Dios es extremadamente interesante. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de algo que probablemente nosotros aquí en esta tierra, en lo natural de nuestras vidas, comparándonos nosotros con el Señor, oye, nos quedamos cortos cuando hablamos de fidelidad. La palabra fidelidad tiene un significado interesante de acuerdo al contexto que vamos a estar leyendo en la palabra hebrea, emuná. Significa firmeza, y lo que está figurando esta palabra es seguridad. En otras palabras, Dios es fiel, lo que quiere decir es que Dios es firme. Dios no está tambaleando, Dios no está vacilando, Él es seguro. En Cristo nosotros podemos tener seguridad, en Dios hay seguridad. Significa también fe, fidelidad, mente firme, significa honradez, lealtad, reinar. Aleluya. Todas esas cosas tienen que ver con fidelidad. En otras palabras, el rey que reina es leal, es firme y te da seguridad. ¿Cuántos alaban a Dios? En otras palabras, no hay nada no hay una situación en tu vida que tú puedas estar atravesando que Dios no se pueda manifestar, fielmente de acuerdo a su verdad, de acuerdo a la palabra del Señor. Si Él dice que sí, es sí. Aleluya. Por eso es que en la palabra del Señor se nos exhorta a nosotros que si tú sí, sea sí, y tú no, sea no. En otras palabras, ser fiel a tu esencia, ser fiel a tus palabras. Aleluya. Y eso es algo que hoy en día, eso está, en peligro de extinción. Hoy en día la gente dice que sí, pero no los vuelves a ver. Son como los ninjas, tiran una bola de humo y se desaparecen en el acto. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero lo contrario de fidelidad es que infidelidad. Y eso sí concierne a los hombres. Dios no sabe ser infiel. Dios es un Dios santo. Por lo tanto, es un Dios que se mantiene firme. Pero el hombre, siendo humano y en la naturaleza, aunque en muchas ocasiones muchos de nosotros pues tenemos esa nueva naturaleza porque hemos abrazado a Cristo, hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza, de vez en cuando sacamos a la vieja a pasear. Hello. Y no estoy hablando ni de tu mamá, ni de tu esposa, ni nada de eso. Estoy hablando de la carne, de la vieja naturaleza. Y la sacamos a pasear y comenzamos a actuar de manera infiel. Esa palabra infidelidad lo que significa es obviamente falta de fidelidad, falta de firmeza, de constancia en los afectos e ideas y obligaciones, según el diccionario. Nosotros, los seres humanos, cuando nos encontramos en un matrimonio y uno es infiel, cualquiera de los dos es infiel porque quiere a lo mejor, gozarse otras cosas o soñarse una película con otra mujer, con otro hombre. Hay gente que en las empresas, en las corporaciones, hay gente que no son fieles, hay gente que no son fieles a las amistades, le pasan por encima, los calumnian por tal de conseguir lo que quieren. En otras palabras, la infidelidad cabe en cualquier esfera de esta sociedad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Hay gente que son infieles en todas las áreas. Hay gente que no solamente le son infieles a Dios, pero también le son infieles a ellos mismos. Ellos mismos ni se soportan, son infieles a su familia. Ay, tocó un callo por ahí. Gloria a Dios. Entonces, el verso que quiero trabajar hoy es un verso interesante. Se encuentra
en uno de los libros proféticos del profeta Jeremías, en uno de esos en ese libro que él escribió, el libro de Lamentaciones. Está en el Viejo Testamento. Vaya a la Biblia, Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Es uno de esos versos interesantes que probablemente ya usted conoce, pero hoy le vamos a recordar esta palabra porque yo creo que estamos viviendo unos tiempos interesantes. Estamos viviendo unos tiempos, capítulo 3, versos 22 y 23. Entonces, estamos viviendo unos tiempos difíciles, en unos tiempos en donde la gente está pasando por muchas vicisitudes. Las hecatombes de la vida, las cosas que el sistema está haciendo. Bueno, usted puede ponerle nombre a esa lista. Tantas cosas que suceden. Y sin embargo, lo primero que el ser humano a veces hace es desconectarse del Señor. La primera pregunta que a veces nos hacemos es: ¿dónde tú estás? Tanto que yo te he servido, tanto que yo he dado, tanto. Usted me entiende. ¿Habrá alguien aquí que me entienda en esta hora? Entonces, el profeta Jeremías fue un profeta que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. ¿Cuántos conocen a Jeremías a través de la Biblia? Un profeta con una palabra de juicio extraordinaria por causa del pecado que el pueblo de Dios estaba, desenfrenadamente practicando. Por lo tanto, él levanta a Jeremías con una palabra extraordinaria. Y Jeremías le decían el profeta llorón. Usted se imagina tener esa capacidad de predicar, de enviar el mensaje que sale de la boca de Dios a un pueblo que está sordo, un pueblo duro de servicio. Y este profeta se pasaba llorando, se pasaba quejándose, se pasaba, y no es para menos. Que Dios te dé una palabra, la gente no responde. No había convicción de pecado, la gente hacía lo que le daba la gana y él estaba indignado, él estaba con un deseo de ver cambios en el pueblo. Pero lamentablemente esas cosas no sucedían. Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, escucha bien, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Qué bueno que llega un punto en la cual tú tienes que entender en tu vida esos atributos de Dios. ¿Qué estaba pasando en la vida de este hombre? En esta historia podemos ver al profeta Jeremías con una oración, con un clamor a Dios, como muchos de nosotros nos encontramos en diferentes momentos de nuestra vida, clamando a Dios, pidiendo que Él se acuerde de su dilema, que se acuerde del problema. Estoy aquí, me están sucediendo cosas, la gente me está cerrando las puertas, aquella está hablando de mí, aquel me está rechazando, aquel me dio un friend de Facebook, aquella, mira, ya me viró la cara en Walmart, aquella no me quiere hablar, el jefe está, que me quiere votar. Nosotros podemos tener miles de dilemas, pero Jeremías estaba pasando por un dilema bastante caótico, como cualquiera de nosotros también lo puede haber estado pasando. Él quería en su oración que Dios se acordara, de su situación presente. Era una situación bastante amarga. Este profeta estaba con una depresión por su miseria. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes y a gente que me está viendo, aquellos que tildan la depresión como que son demonios, yo quiero decirte que aún los hombres y las mujeres, con una gran palabra, llamado del Señor a través de la palabra, sufrían de depresiones. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? El cerebro es parte del cuerpo y se enferma. Las situaciones caóticas, como que nos llevan y nos acorralan en una esquina. Los traumas hacen daño, pero yo tengo noticias para ti, para todos aquellos que se sienten como Jeremías en un momento dado. Dios es fiel y sus misericordias son nuevas cada mañana. Aleluya. Él está presto con su diestra de poder
para sacarte de cualquier situación. Él te oye. Lo que tenemos es que entender que Él escucha la voz de sus hijos, el ruego de sus hijos, la oración de sus hijos. Y cuando nosotros entendemos que Él nos puede escuchar, no importa en la situación que nosotros estemos, oye, eso es cuestión de tiempo. Te vas a sacudir y vas a cansarte de estar cansado y levantar tu cabeza y decir: Señor, sácame de aquí que no aguanto más. Alabado sea su nombre. Hay lugares oscuros, la depresión es caótica. Hay gente que llegan, es como que están metidos en un cuarto oscuro y no puede, es un pozo sin fondo, es un pozo cenagoso, es un pozo, de oscuridad que se requiere la ayuda de Dios. ¿Habrá alguien, un testigo en la casa que me entienda lo que yo estoy diciendo? Aleluya. Pero el profeta, usted sabe que cuando uno está en esa fiesta de pena, y todo es que y la amargura se sale así por los poros de uno, pero el profeta se dio cuenta. El profeta entonces quitó la vista de sí mismo. Él quitó la vista de lo que estaba sucediendo. Él se desconectó de sí mismo, aleluya, y puso su mirada en el Señor. Y cuando tú pones tu mirada en el Señor, la esperanza, comienza a rebeldecer. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta hora. Cuando nosotros perdemos nuestra fe momentáneamente, porque Cristo, nos sostiene con el poder, de su presencia. Alabado sea Dios. Pero hay momentos como que nosotros, como que menguamos, como que echamos para atrás, como que comenzamos a caminar como los bueyes, de ladito y no derechito, no nos alineamos a lo que Dios quiere hacer. Pero cuando nosotros podemos desconectarnos de eso, y mirar hacia arriba, no negar nuestra realidad, pero sin embargo decir: la cosa está mala, la cosa está difícil, pero habrá algo imposible para mi Dios. Yo no sé si alguien me escucha en esta hora, pero no hay nada imposible. Si creyeres, yo te digo en el nombre del Señor que verás la gloria de Dios. Cuando Jeremías se pudo desconectar de sí mismo, levantar su cabeza, la esperanza comenzó a rebeldecer otra vez. Y se acuerda, como dijimos, como acabamos de leer en este verso, que sus misericordias, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El salmista decía: en la noche viene el llanto, pero en la mañana llegará la alegría. Yo no sé si tú acabas de cruzar tu noche, pero todo día comienza con un día oscuro, con una oscuridad. No puede haber un día si no hay una oscuridad primero. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero yo quiero decirte que si tú estás en un momento de oscuridad, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Los procesos los tenemos que pasar todos, pero en medio del proceso, mira, mantén tu mirada puesta en el autor y consumador de la fe, en Cristo nuestro Señor. Alabado sea su nombre. Hay momentos tan difíciles en la vida que no hay nadie que te pueda consolar si no es Dios mismo. Hay momentos, hay circunstancias, hay pruebas, hay situaciones que Dios te va a desconectar de toda la gente alrededor tuyo, porque son tratos de Dios contigo. Jeremías se sentía como un gusano en medio de un baile de gallina. Dios dándole palabras, Él enviando fuego, Él enviando palabras de juicio. En una ocasión le decía: escuchó a los profetas hablando cosas bonitas, como hoy en día, Jeremías 29. Estaban que es tiempo de comprar casas, es tiempo de mudarnos, es tiempo de hacer cosas bonitas. Y Dios había dado una palabra. Y le dice a Jeremías: dile a esa gente que yo no he hablado, que no los escuchen, porque no es tiempo de comprar nada, no es tiempo de hacer nada. Todo este pueblo se va en cautiverio 80 años. Y ahí con el verso famoso: que yo sé los planes que tengo con ustedes, planes de bien y no de mal, para darles el bien que esperan.
Pero los peros de Dios son caóticos, ¿son bien buenos o son bien malos? Uno de los dos. Y ese era terrible. Pero se me van 80 años. Y yo quiero que tú entiendas que cuando Dios decide hacer algo, no hay nada que lo vaya a convencer. Hello. No hay nada. Entonces el problema es que como en aquel entonces, hoy en día hay muchos profetas por ahí hablando del deseo de sus propios corazones. Y Dios no ha hablado nada, pero yo no vine a hablar de profecías ni de profetas. Aleluya. Entonces, a través de toda la escritura, amada iglesia, su fidelidad es notable y es contundente. Desde el día 1 que Él creó el hombre, la mujer, el planeta Tierra, los mares, los cielos, todo lo que conlleva el planeta, podemos ver su fidelidad. Especialmente cuando llama a Abraham en Génesis capítulo 15, cuando Dios le promete a Abraham ser padre de naciones y lo cumple. Todo lo que Dios establece y todo lo que Dios te ha dicho, yo quiero que tú puedas descansar hoy cuando te acuestes pensando y entendiendo de que Dios es fiel. Que Dios es fiel. Y Él va a hacer contigo lo que dijo que Él iba a hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué les parece el ejemplo de Moisés en Éxodo? Que le da la promesa de libertar a su pueblo, al pueblo de Dios en Egipto. Sacarlos de ahí. Y sin embargo fue fiel a su pacto. Dios es fiel. Dios lo hace. A David en el Salmo 89 del 1 al 4 le da la promesa, oye, a David y a su linaje. ¿Qué Dios te ha prometido a ti? ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Qué Dios te ha dicho? Ah, que Dios me habló hace 20 años. Oye, entonces que Dios no ha terminado el proceso contigo, porque el problema nunca está en Dios, el problema siempre está en nuestra cancha. Entonces, si nosotros no nos alineamos y no comenzamos a caminar de acuerdo a nuestra posición y a nuestra nueva naturaleza. Hello. Yo no sé si usted entiende eso, pero la gente del sistema del mundo, muchos de ellos lo entienden. Usted no ve los príncipes por ahí comportándose como mendigos. Usted no ve la gente, oye, que tienen unas posiciones gubernamentales y unas posiciones, oye, que demandan un tipo de ética. Usted no los ve por ahí ni vistiéndose al garete, ni haciendo cosas que no tienen que hacer. Por eso cuando usted entiende que nosotros estamos sentados junto con nuestro Señor Jesucristo, a la diestra en lugares celestiales, usted tiene que comenzar a caminar de acuerdo a quien es usted. Usted es un rey, una reina. Usted es linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted es embajador y embajadora de Cristo. Pero cuando nosotros no comprendemos eso y comenzamos a caminar de otra manera, a veces la manifestación de esas promesas como que las vemos bastante lejos. En el Nuevo Testamento era lo mismo, es el mismo Dios fiel, es el mismo Dios que cuando dice algo lo cumple. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, como decía el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, verso 23, que su promesa de estar con nosotros todos los días. En otras palabras, Dios no te deja, pero cuántas veces nosotros actuamos como si Dios es infiel, como que si Dios se va cada vez que yo tengo un problema y Señor me dejaste y Señor no te siento y Señor ya no te escucho y Señor. Pero no acabamos de tener la convicción de que este caminar es por fe, no por sentimiento. Porque el día que dejas de sentir, tienes un problema. El día que dejes de sentir, estoy haciendo algo mal. Hacemos un cambio de legalismo ahí. ¡Tan! Entonces esto es, no, que yo estoy haciendo algo mal y la presencia de Dios yo no la siento. Hello. Este caminar es por fe. Usted tiene que tener la convicción. Y Él dice en su palabra que Él estará con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin.
Y aún nosotros siendo infieles, Él sigue siendo fiel. El apóstol Pablo también dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Y yo no sé si esto a usted le da algún tipo de gozo, entender que aún nosotros siendo infieles, Él sigue manifestándose como lo que es un Dios santo y un Dios fiel, un Dios que cuando, oye, dice algo, lo cumple. Por lo tanto, yo quiero que en esta hora tú puedas meditar en este día y saques el archivo del pasado un momentito y recuerdes todas esas palabras que Dios te ha dicho. Hello, dije que Dios te ha dicho a través de su palabra. Y tú puedas volverlas a escribir y pegarlas en la nevera, donde tú las veas todos los días, o en el espejo del cuarto cuando te vayas a arreglar, cuando te vayas a peinar. Oye, y comiences a leer las promesas que Dios te ha dado, y comiences a orar las promesas, y no recordarle a Dios como si Él se olvidara las cosas. Pero qué bueno es cuando, Señor, tú me prometiste. Eso es una conversación que tú tienes con tu papá. Oye, ¿te acuerdas que tú me dijiste? ¿Cuándo? Háblale. Y la respuesta baja a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Habrá un testigo en esta hora de la fidelidad de Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido tan bueno en mi vida y en la vida de mi familia, independientemente de todas las circunstancias que hemos pasado, de los altos y los bajos. Hemos visto la mano de Dios en este lugar. Hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto la mano de Dios en nuestra salud. Hemos visto la mano de Dios en las finanzas. Hemos visto la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y como si fuese poco, yo sé que no hemos visto nada todavía. Hay más. Dios es más grande de lo que ha hecho. Esto es solamente un poquito de lo que Dios nos ha permitido disfrutar. Pero yo sé que en Cristo hay más. ¿Cuántos alaban a Dios? El problema de muchos, de los creyentes, el problema de los hijos y de las hijas de Dios es que constantemente, escucha bien, en tiempos difíciles se miran a ellos mismos, como hacía este profeta. En tiempos difíciles, oye, como que usted no tiene vista más que para usted mismo, como que nos abraza un individualismo y como que nos abraza ¿cómo se dice? Un egoísmo espiritual. Y empezamos a jugar con el yo. Yo, Señor, porque me, myself and I, porque yo. Entonces, nuestras oraciones se concentran más que en nosotros mismos, como si nosotros fuésemos la última Coca-Cola del desierto y nos olvidamos de que Dios tiene un propósito, de que Dios tiene un plan. Por eso es que cuando Dios da sueño, no es que tú soñaste algo y quieres hacer y tienes una visión. Esto no trabaja así. La Biblia dice y establece, por ejemplo, a José, le dice que él le dio, oye, el sueño de Dios lo plantó en Josué. José soñó lo que Dios quería que soñara. Él le mostró lo que él quería que él hiciera. Alabado sea su nombre. Y él es fiel y verdadero. En otras palabras, la gente hoy en día dejan de confiar en su palabra por causa de las pruebas y de la presión que traen las temporadas. Y esto es algo que nosotros tenemos que evaluar en nuestras vidas. No dejes de confiar en Dios. Yo sé que las situaciones son difíciles. Yo probablemente no entienda lo que tú estás pasando. Yo no estoy aquí para entender lo que tú estás pasando. Yo estoy aquí para decirte la verdad. En Cristo todo lo podemos. Aleluya. En Cristo hay salida, en Cristo hay bendición, en Cristo hay sabiduría, en Cristo. La verdad que nosotros conocemos es la verdad que nos liberta. Alabado sea su nombre. Por lo tanto, no importa dónde tú estés caminando, en qué etapa de la vida, sea profesional, espiritual, como sea, it don't matter. Oye, usted tiene que caminar creyendo que Dios es poderoso para hacer aquello que Él dice que puede hacer. Amén.
El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, nos deja saber que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y después dice, punto y coma, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podamos resistir. Mire que la fidelidad de Dios llega al extremo que tú no vas a pasar nada que tú no puedas soportar. Eso a veces, en muchas ocasiones, lo sabe Dios nada más, porque tú no entiendes la capacidad que tú tienes para resistir. Oye, caminarás por el fuego y no te quemarás. Eso no es por astucia propia, eso es porque la mano de Dios te lleva. A veces no entendemos quiénes somos en Cristo y mucho menos entendemos el poder que tiene nuestro Dios para hacer cosas extraordinarias. Oye, Dios en cualquier momento de nuestra vida coge las leyes de la física y se las echa al bolsillo. Y lo que la gente dice que no se puede, los químicos, los biólogos, los médicos, no, eso no se puede. 1 más 1 es 2. Pues déjame decirte, la matemática de Dios sobrepasa cualquier mentalidad. Él le multiplica la fuerza al que no tiene. Ahí se le rompe la cabeza, la mentalidad a cualquiera. Estamos hablando del creador de los cielos y la tierra. Y cuando Dios dice que quiere hacer algo, lo hace. Y cuando, oye, Dios quiere que tú pases por una prueba, es porque Él sabe que tú estás capacitada para cabalgar, para caminar en medio de cualquier situación que te sobrevenga a tu vida. Por eso dice que fiel es Dios, el apóstol Pablo, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Esos son temas interesantes, porque no nos están aplaudiendo a nosotros, sino están glorificando a Él, porque no lo resistimos, porque Dios vive en nosotros, porque su gracia nos capacita para caminar en lugares áridos, nos da pies como de sierva, para poder caminar en lugares estrechos, en alturas donde la gente no puede caminar, donde la gente se marea y se cae. Ahí están los hijos de Dios caminando. Es desde arriba que nosotros luchamos, es de lugares celestiales que pasamos nuestras luchas, nuestras dudas, toda nuestra guerra. Oye, la hacemos de los lugares celestiales en las cuales nosotros estamos sentados, y ahí no hay otra salida, ahí no hay otro veredicto que no sea el de victorioso, el de victoria, porque es nuestra fe, aleluya, la que venció al mundo. Alabado sea su nombre. Y Dios es fiel, y Dios es verdadero. Y qué lindo cuando en cualquier situación cotidiana, normal, así como nosotros estando en nuestro trabajo, en la conversación, en el almuerzo con un amigo, con una amiga, ahí usted ve la mano de Dios que se mete. Yo me acuerdo una vez que estaba con mi cuñada esperando unas personas y estamos hablando. Y ella se está quejando de que el cuello, que le diagnosticaron. Y yo empecé a hablarle del Señor, empezamos a hablar, no estábamos orando. Hello. Pues si usted cree, usted piensa que Dios depende de su oración, pues está equivocado. Dios es soberano y Él se mete en donde Él quiera. Donde hayan 2 o 3 en su nombre, ahí está Él. Y cosas suceden. Usted tiene que volverle esa fe. Usted tiene que volver y darle para atrás. Oye, no podemos saber tanto que sepamos más que Dios. Eso jamás va a suceder. Y tenemos que tener una actitud como los niños, aleluya. Tenemos que creerle a Dios en la palabra del Señor. Lo que Él dice que Él puede hacer, usted diga amén, amén y amén. Y estamos hablando y yo comencé a hablar de la palabra del Señor y a testificarle unas cosas. Y de momento ya me miró así, abrió los ojos y hizo crack, crack, crack. Y dice, ay, sentí que me bajó algo frío por la cabeza y se le sonaron todos los cueros y se sanó. Y Dios la sanó allí. Hello. Hay poder en Cristo. Así que usted no se preocupe, que Dios es fiel. Hay una pregunta interesante. ¿Cómo se ha manifestado la fidelidad de Dios en los hijos de Él? En los creyentes, en aquellos que hemos abrazado esa misericordia de Dios. Número 1,
en que Él perdonó nuestros pecados. Hello. Usted sabe que usted es una persona justificada. Usted no piensa en eso, ¿verdad? Y te justificaron porque Él quiso, por su gracia, por su amor. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero decirle a alguien que probablemente me está escuchando que es tiempo de que confieses tus pecados. Habla con el Señor. Tú no has hecho nada tan malo, hello, para que Dios no te dé de su gracia y no perdones tus pecados. El problema es que muchas veces nos encerramos y pensamos como piensa la sociedad. La sociedad te excluye, la sociedad te separa, te encierra, pero Dios quiere libertarte, oye, y derramar esa sangre preciosa sobre tu vida y perdonar tus pecados. Pero para eso tenemos que confesarlo, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos de ustedes han sido partícipes, ustedes han sido testigos de este acto? Ustedes han creído en Jesús, han confesado su pecado y sus pecados han sido perdonados. Él es fiel, para eso Él vino, para buscar aquellas cosas, los que se había perdido. Él vino a salvar la humanidad, Él vino a morir, Él vino a pagar por el pecado de la humanidad. Y su fidelidad se mostró, oye, otorgándonos esa gracia y esa justificación tan hermosa. Número 2, Él es fiel para compadecerse cuando tenemos cargas y problemas. Por si acaso usted no lo sabía, Dios entiende tus dilemas. Porque Él se hizo hombre y caminó, sintió, padeció, fue tentado. Él entiende nuestra situación aquí en la tierra. Mira lo que dice el Hebreos capítulo 2 del 17 al 19. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Escucha bien, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Escucha bien, nunca tendremos que temer lo que está oye, ay Dios mío. Nunca nosotros vamos a tener que temer de que Dios esté demasiado ocupado como para no escuchar o demasiado cansado para no ayudarnos. Él caminó y como hombre venció. Aleluya. Y Cristo en ti significa que tú eres más que vencedor, más que vencedora, y no hay una situación en esta vida, oye, a menos que tú se lo permitas, que te entierre. Yo sé que un día nos vamos a morir todos, es proceso de vida, pero las situaciones de la vida, oye, tú no le puedes dar carta abierta para que la gente decida cuándo que... Oye, hay gente que te quiere, donde te ven los pies te quieren ver la cabeza. Pero usted no puede permitir que la gente les corra su agenda, les corra su vida, que los ponga a llorar, que los ponga a encerrarse en un closet, que los ponga a ponerse histérico, frenético. Usted tiene que sacudirse, usted tiene que entender quién usted es en Cristo y entender que Dios nos escucha y que Dios es fiel y verdadero. Número 3, Él es fiel para librar cuando clamamos su ayuda en la tentación. Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice, capítulo 10, verso 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él nos da la salida. Yo me acuerdo cuando él estaba orando, que se levanta, los muchachos estaban durmiendo y le dice, oye, ustedes no han podido orar ni una hora conmigo. Oren para que no caigan en tentación. Si hay algo bueno en la oración, no solamente aparte de la comunicación y la intimidad con el Padre, es que te fortalece para que tú no caigas en tentación. Oye, desarrolla discernimiento en tu vida. Hello, ¿cuántos quieren orar? Yo les aconsejo que oren.
a tiempo y fuera de tiempo. No tienen que esperar a los cultos, a los servicios de oraciones que están en peligro de extinción por ahí. Número 4, es fiel para guardarnos en esta vida y para la vida eterna también. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel, escucha bien, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si usted está en Cristo, usted está seguro. Escucha bien, si usted está en Cristo, usted está seguro. Usted tiene que dejar esa dicotomía de que hoy sí, mañana no. Usted tiene que, por la fe, entender que en Cristo hay seguridad de salvación. Hello. Usted tiene que entenderlo, voy a repetir, que en Cristo hay seguridad de salvación. Amén. Es importante que usted tenga esa convicción en su espíritu y en sus corazones. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta de nuestra parte? Ya vimos 4 cosas que Dios hace, que ha hecho por la humanidad. Y demás está decir que son 4 dentro de muchas que podemos nombrar. Ahora bien, ¿cuál es nuestra respuesta a la fidelidad de Dios? Número 1, confianza. Tienes que confiar en Dios. Y eso no es tan fácil como lo podemos decirlo, lo podemos enseñar. Confía en Dios cuando te están quitando la casa. Confía en Dios cuando hay un divorcio. Confía en Dios cuando los hijos están por ahí brincando, ¿verdad? Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. La gente, mira, uno se pone frenético. Mira, cállate, no me digas nada. Pero lamentablemente tienes que confiar en Dios. Hay cosas que tú no ves. Hay cosas que nos nublan la vista. Hay cosas que nos sacan de nuestro balance. Y no nos cuesta de otra que confiar en Dios. Señor, tú dijiste. Y yo bajo mis manos, doy 2 pasos para atrás y dejo que tú hagas lo que tú tengas que hacer. Los entrego, no sé, cambia la oración. Pero confíe que Dios lo va a hacer. Un ejemplo de esto es el salmista. El salmista David era un hombre que hizo, deshizo, y dentro de todo eso, la relación que él tenía con su padre era tan intensa. Él conocía la gracia de una manera extraordinaria en el viejo pacto. El Salmo 37, verso 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él hará. ¿Cuándo lo va a hacer? Es la otra pregunta. Yo no sé, yo no tengo la agenda de Dios. Yo no sé cuándo Él lo va a hacer, cuando Él quiera. Él te va a sorprender. Siempre vive con la esperanza y la expectativa de que Dios te va a sorprender un día, de que un día te vas a levantar y ese día a lo mejor no oraste y te fuiste para el carro y comenzaste, oye, a guiar y a transportarte para el trabajo, y de momento allí te cogió el Espíritu Santo. Oye, llevabas orando por 20 años que querías hablar en lengua, y el año 21, oye, sin orar, el Espíritu te visitó. Es que Dios lo hace. Si Dios lo promete, Dios lo va a hacer. ¿Cuándo lo hace? Cuando Él quiera. Pero yo quiero que en esta mañana tú te puedas levantar de aquí e irte con la convicción de que le servimos a un Dios fiel, que lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Oye, y se mete en donde quiera. Hello. Dios no le pide permiso a nadie para entrar en cualquier lugar. Ay, 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 ay. Encomienda tu camino. Él es el camino. Cristo es el camino. Pero en medio de este planeta, en medio de esta tierra, en medio de este sistema, usted tiene que encomendar su día. Usted tiene que encomendar sus
su mente. Usted tiene que encomendar todo su ser a nuestro Señor. Y no solamente encomendarnos a Él, pero confiar de que Dios se va a manifestar. De alguna manera la provisión llega, de alguna manera la respuesta llega, de alguna manera la dirección llega, de alguna manera la instrucción llega. Alabados a su nombre. Y otra respuesta, otra actitud que nosotros tenemos que mostrarle a Dios por esa fidelidad tan hermosa que Él manifiesta en la vida de sus hijos, es una manifestación de nuestra parte de adoración y gratitud. Hello. La adoración, la gente piensa que es cantar, pero nosotros sabemos que la adoración no es cantar. La expresión de nuestra gratitud la verbalizamos con cánticos de alabanza y todo eso, pero Él estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros vemos a un Dios fiel que se ha manifestado en nuestra vida de la manera que Él quiera, porque Dios es justo. Escucha bien, esto es importante, abre tus oídos. Dios es justo, pero no le da lo mismo a todo el mundo. ¿O no? ¿Sí o no? Dios sabe por qué. Dios conoce los corazones. Esa gente que pide mucho, pero dice, ¿para qué tú quieres si tú no das nada? Se me zafó. Sorry. Dios conoce el corazón de los hombres. Por eso no le quiso revelar la verdad a los fariseos. Porque Él conocía el corazón. Dice, le muestro esta gracia hermosa. Y hacen una ley de ella también. Esta gente están... Y nosotros a veces nos quedamos chiquitos. Tratar de entender una mente infinita con nuestra mente finita is a hard thing to do sometimes. Pero Dios es justo, pero no le da lo mismo a todo el mundo porque Él conoce nuestros corazones. La próxima pregunta, entonces, pregúntate por qué a veces nos recibimos lo que pedimos, porque no sabemos pedir. No está alineada la voluntad del Padre y eso nos desbarata por dentro. A veces nos causa complejo porque pensamos que Dios no tiene que dar todo, porque la Biblia dice que si lo pido con fe, Él me lo va a dar. Hello. Hello. Usted puede creer todo lo que usted quiera. Si Dios dice no, es no. Aleluya. La fidelidad de Dios nos lleva a adorarle, a expresar con gratitud, a agradecerle. Y hay mucha gente que nada más saben agradecer en la abundancia. Cuando todo está bien. Y uno celebra todo eso, gloria a Dios por eso, no hay nada malo con la abundancia. Pero las lecciones más grandes tú las das en la escasez. Es como en los negocios, tú aprendes más del fracaso que de la victoria. Las victorias se celebran y vámonos, ya ganamos, seguimos por ahí. El proceso del fracaso te hace sentarte y pensar, what I did wrong. Y empiezas a darle para atrás. Y a buscarte la visión en dónde fue, dónde fallamos, qué fue lo que hicimos. Y eso nos enseña a tweak. Ya tú sabes el camino, lo que tienes que arreglar ciertas cosas hasta que llegues a la meta. Y a veces en la escasez nosotros, empezamos a quejarnos, empezamos a renegar a Dios, que por qué ellos tienen, empezamos, y el enemigo le encanta alimentar esa cuestión. Y empezamos a mirar a los demás, pero mira, yo conozco a esa gente no ora y mira cómo andan, están de lo más bien. Y empezamos a mirar y esto y lo otro, hello. Usted conoce el libro de Habacuc, léalo, para que usted se entere cómo se discute con Dios y cómo Dios te da brecha que tú hables mucho y después, te hace crecer una mata de calabaza en la cabeza y te dice 2 o 3 cosas y te da una lección como Dios sabe hacerla, hello. Hasta que tú puedes llegar a la conclusión de que aunque todo se desaparezca, aunque no haya y deje de haber, con todo tú vas a alabar a tu Señor. Entonces, cuando nosotros podemos entender la fidelidad de Dios en todas las áreas, a mí me falta esto, pero estoy vivo.
a mí me falta esto, pero tengo mi familia. Entonces, siempre queremos coger de punto de partida lo que tenemos y nos olvidamos de lo que no tenemos, y nos olvidamos de las cosas que en realidad tenemos. Entonces, yo quiero someter ante ustedes en esta mañana que usted aprenda a ser agradecido por las cosas que usted tiene. No se preocupe por las que no tiene. Las que no tiene le van a causar ansiedad. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Usted no puede añadirle un codo. Usted no puede añadirse estatura. Usted olvídese porque cada día trae su propio afán. Usted concéntrese, abrace lo que tiene ahora, lo que sus manos puedan agarrar y olvídese de aquellas cosas que usted no tiene. Visiones. No deje de visionar, pero sea agradecido por lo que tiene. Aleluya. Y la fe se demuestra dándole gracias a Dios por aquellas cosas que todavía no han llegado, pero usted sabe que en el nombre del Señor van a llegar. ¿Cuántos adoran a Dios? Aleluya. Póngase de pie en esta mañana. Mi alma te adora. El Salmo capítulo 100, verso 5, dice algo interesante. Porque Jehová es bueno. Diga conmigo, porque Jehová es bueno. Diga conmigo, Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dale un aplauso fuerte al Señor en esta hora. La fidelidad de Dios es inquebrantable. Tu situación no lo va a quebrantar. Tu manera de pensar no la va a quebrantar. De la manera que tú seas, no va a quebrantar la fidelidad de Dios. No importa lo que tú